Siempre me he considerado un amante de los lugares recónditos donde los turistas rara vez ponen el pie, y quizá fue este deseo de silencio y exploración de lo desconocido lo que me llevó a las remotas tierras de la nación navajo. No era consciente de que este viaje dejaría tanta huella en mi memoria y sacudiría mi forma habitual de pensar, aunque en un principio todo parecía bastante tranquilo. Preparé una pequeña mochila con lo imprescindible. Coincidí con un hombre que aceptó ser mi guía y emprendí un largo viaje por las carreteras que conducen a la reserva para ver los antiguos cañones y escuchar las leyendas de los lugares donde los representantes de este pueblo han vivido durante siglos. Su cultura me había fascinado desde niña. Los rituales de purificación, los increíbles dibujos de las telas, las tradiciones que conservan ecos de algo antiguo y casi místico. Pensé que tendría una rara oportunidad de sumergirme en el pasado y respirar el aliento de la historia, de sentir el poder de una tierra impregnada de mitos y cuentos. Sin embargo, lo que viví aquí fue mucho más aterrador y misterioso de lo que podía imaginar por los fantasmagóricos paisajes de senderos serpenteantes y casas escasas ahogadas bajo el sol abrasador. Había llegado por la tarde, cuando la luz del sol aún iluminaba intensamente las colinas bajas y los arbustos espinosos salpicados de arena. Los edificios locales eran modestos, y la gente con la que me encontraba me saludaba con silenciosos asentimientos o miradas curiosas pero contenidas, pues a los forasteros se les trata sin palabras, y desde luego no tienen prisa por compartir sus secretos más íntimos. Mi guía, el hombre que había accedido a llevarme a algunos de los lugares pintorescos, vivía en las afueras de la reserva. Me saludó con discreción, pero en su actitud se percibía la serena dignidad que caracteriza a las personas íntimamente ligadas a su tierra. Saben más de lo que están dispuestas a contar y perciben a su alrededor energías sutiles que las palabras ordinarias no pueden ocultar. Le pregunté por la ruta y los lugares que podríamos visitar, con la esperanza de que me hablara de las hermosas vistas, los senderos interesantes y las creencias locales que aparecen en las guías. Pero él, como muchos aquí, no era verboso y solo me explicó brevemente que había muchos lugares que visitar, pero que no todos eran seguros por la noche, sobre todo si te alejabas demasiado. Por supuesto, no se me ocurrió interrogarle sobre los motivos concretos, pero solo me fijé en la tensión con la que añadió que era mejor no molestar innecesariamente en algunas partes de su tierra natal. Lo tomé como una cuestión de prudencia ordinaria y no le presté mucha atención, aunque yo mismo soy una persona bastante impresionable y no suelo pasar por alto tales matices. Pero en aquel momento me pareció que todo aquello no era más que un tributo a la tradición y los prejuicios. Empezamos nuestra ruta al atardecer, cuando el aire aún era cálido, pero no tanto como durante el día, por lo que era mucho más fácil caminar. La inmensidad y la escala del paisaje eran hipnotizantes. Los macizos de roca roja proyectaban largas sombras al ponerse el sol, y en algún lugar a lo lejos podíamos ver los contornos de cañones ocultos tras crestas arenosas. De repente, mi guía se detuvo y señaló una grieta entre las rocas, diciendo que más allá empezaba un territorio donde vivían fuerzas incomprensibles e incluso hostiles para cualquiera que no mostrara suficiente respeto por las costumbres locales. Sonreí entonces, pensando que era una forma de añadir un elemento de misterio a nuestro paseo, ya que no era infrecuente que los guías contaran este tipo de historias para amenizar la visita. Sin embargo, algo dentro de mí se crispó, como si sintiera una ligera oleada de ansiedad que no tenía una base racional, pero había tensión en el aire, el tipo de tensión que se produce al sentir la ansiedad de otra persona y probarla en uno mismo. De repente habló en voz baja, casi en un susurro, una frase corta sobre los cambiapieles. Antes de este viaje, solo había oído retazos de referencias a unas criaturas capaces de adoptar la forma de animales o personas, de chamanes malvados poseídos que se convertían en criaturas de la noche, pero pensé que todo eso eran cuentos de hadas diseñados para asustar a los niños. Pero el guía lo dijo tan en serio que cuando le miré a los ojos, me di cuenta de que no bromeaba ni intentaba asustarme, sino que solo me advertía de lo que él mismo consideraba una amenaza real. Pronto empezó a ocultarse el sol y nos detuvimos en un lugar que, según mi acompañante, era el más adecuado para pasar la noche si no queríamos regresar al pueblo.
Decidí que pasar la noche al aire libre daría un encanto especial a mi viaje, y una experiencia así siempre me había atraído. Sentarme junto al fuego, escuchar el viento, los crujidos, y tal vez contemplar la belleza del cielo nocturno salpicado de estrellas brillantes. Extendí mi saco de dormir, encendí un pequeño fuego y empecé a preparar la cena con lo que había traído. El guía parecía incómodo, mirando de vez en cuando la línea del horizonte que se oscurecía y reacio a mantener una conversación, lanzando de vez en cuando breves miradas en dirección a las bajas crestas de piedra, como si esperara ver algo antes de que se acercara demasiado. Aunque en mi mente no había nada más que oscuridad que se espesaba lentamente fuera del círculo de luz de la hoguera, empezaba a sentir una extraña vibración en el aire, como una ligera ondulación que aumentaba a medida que desaparecían los últimos destellos de luz solar. Intenté explicármelo como un fenómeno normal, un cambio de temperatura, un posible viento, el arrullo de las hojas de los escasos arbustos, pero en el fondo de mi mente, algo me susurraba que la causa podía ser otra, y mucho más inquietante. Pronto nos sumergimos en esa oscuridad impenetrable en la que cada sonido adquiere un significado especial. No estaba acostumbrado a una oscuridad tan profunda por la noche. Normalmente aún se puede ver el resplandor de las luces de la ciudad, la luz de los faroles o las casas más cercanas en algún lugar, pero aquí era la auténtica negrura, interrumpida solo por nuestras infieles sombras proyectadas por el tembloroso fuego. Las estrellas se esparcían por el cielo, pero su luz parecía fría y distante, sin dar ninguna iluminación perceptible. El guía insistió en que guardáramos el mayor silencio posible durante las 2 primeras horas, diciendo que la noche escuchaba a los extraños, evaluando si eran huéspedes o intrusos. Me pareció una frase poética, pero no discutí, pues una cultura desconocida exige respeto por sus tradiciones y creencias, aunque parezcan extrañas. Me senté y reflexioné sobre lo mucho que las gentes que vivían aquí dependían de sus antiguos mitos y tabúes, sin los cuales parecían tener dificultades para mantenerse en contacto con su historia ancestral. Cuanto más se desvanecía el día, más claro me parecía que los sonidos habituales de la naturaleza, el parloteo de los insectos, el grito lejano de los pájaros nocturnos, el susurro del viento entre los arbustos secos, empezaban a intercalarse con algo más extraño y ensordecedor. En un momento dado, se oyó un aullido grave y prolongado, no como el aullido de un coyote, sino más bien como un sonido profundo y vibrante, como si su fuente estuviera muy abajo, en las profundidades del cañón, y el eco nos llegara distorsionado por múltiples reflejos. Miré a mi guía, pero se limitó a decir en voz baja que no debíamos abandonar ahora nuestro campamento, y que era mejor que permaneciéramos cerca de la hoguera. Le miré a los ojos y noté en ellos una sorda ansiedad oculta tras su habitual compostura. Fuera lo que fuese, me di cuenta de que se lo tomaba en serio y no lo consideraba una mera manifestación de la naturaleza. Tal vez por primera vez sentí un verdadero escalofrío en mi interior, el escalofrío que produce saber que a mi alrededor pueden estar ocurriendo cosas para las que no estoy preparado, porque he crecido en una realidad diferente, donde todo está sujeto a explicaciones racionales, y lo místico solo se ve como la imaginación de otra persona. Después de ordenar mis pensamientos, decidí que no debía exaltarme y ver lo espantoso en cada ruido vago. Pero justo en ese momento, uno de los animales que habíamos visto en los alrededores durante el día, un pequeño rebaño de ovejas de cuernos largos que pastaban tranquilamente al pie de la colina, lanzó de repente un grito de alarma y se alejó corriendo, como si al instante hubieran sido atravesados por un terror de origen desconocido. Su súbito pánico me causó una fuerte impresión. Normalmente estos animales se mueven con bastante suavidad, pero aquí casi se abrían paso entre los espinosos matorrales, sin elegir el camino, como si huyeran de algo invisible. No podía ver qué podía haberlos asustado, y eso era lo más inquietante. Cuando oyes a seres vivos perfectamente inteligentes reaccionar ante algo que escapa a tu mirada, empiezas a dudar de tu propia percepción. El guía dijo que los animales pueden sentir la presencia de un cambiapieles o de alguna otra fuerza siniestra que vaga por la noche. Fue como si me asaltara un pensamiento. Pueden sentir cosas que mi mundo no percibe, y eso les hace correr como alma que lleva el diablo. Ya no sabía si era el gemido del viento en el desfiladero, el rugido de un depredador desconocido o algo más aterrador.
La noche no se hizo más silenciosa. Todo a mi alrededor estaba congelado en una tensión que pesaba sobre mis hombros, aunque intentaba mantener una apariencia de confianza para no parecer infantilmente asustada. El fuego crepitaba, lanzando pequeñas chispas al aire que se apagaban rápidamente en cuanto abandonaban la llama roja. A veces me estremecía involuntariamente, como si mi cuerpo reaccionara a una sutil sacudida que reverberaba en una mente que no comprendía la causa. Brillantes vetas de fuego iluminaban la pequeña zona que nos rodeaba, creando una ilusoria sensación de seguridad, pues más allá de aquel círculo de luz había oscuridad, y la oscuridad en esos lugares puede ocultar cualquier cosa. El guía estaba en cuclillas con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando intensamente al cielo, donde yo podía ver vagas sombras que pasaban por encima de mi cabeza sobre el fondo de infinitas estrellas. Sin embargo, me di cuenta de que podían ser aves nocturnas o simplemente mis propias visiones, causadas por el cansancio y la ansiedad. Lo que ocurrió pronto me hizo darme cuenta de que, efectivamente, aquí había algo más allá de mi anterior comprensión del mundo. No oí que algo se acercaba, sino que sentí un cambio en el aire, como si algo grande e informe se hubiera deslizado invisiblemente cerca de mí. Por un momento, tuve la impresión de que una sombra había pasado de un lado a otro del fuego, evitando el contacto directo con la luz, pero dejando tras de sí la sensación de un susurro o un suspiro. El guía levantó bruscamente la cabeza, como si sintiera lo mismo. Tuve tiempo de notar que todos sus músculos estaban tensos, como si se estuviera preparando para alguna acción, pero no se atrevió a levantarse de su asiento. Mientras tanto, las llamas del fuego chisporroteaban y parecían alejarse, a pesar de que el viento no soplaba con tanta fuerza, y las chispas volaban en una nube, dispersándose rápidamente. Miré hacia donde parecían parpadear los ojos de alguien, pero solo pude distinguir el contorno vacilante de una sombra. Ahora me daba cuenta de que mis ojos no me engañaban y de que, en efecto, algo se movía sigilosamente en la oscuridad, acercándose a nosotros y alejándose después, como si pusiera a prueba los límites en los que podíamos mantener el equilibrio. En mi cabeza empezó a formarse un revoltijo de pensamientos. Una parte de mí quería correr hacia el coche, o al menos intentar refugiarme en algún lugar seguro, pero la otra se daba cuenta de que cualquier movimiento brusco ahora solo podría provocar a esa fuerza desconocida. Además, no tenía ni idea de dónde acechaba exactamente, y no quería convertirme en un objetivo. El guía debía de estar familiarizado con tales manifestaciones, pues hablaba de los cambiapieles como si se hubieran dado a conocer a quienes osaban invadir su territorio sin la debida deferencia. No tenía ni idea de cómo comportarme en una situación así. Mi mente se resistía a creer que mi vida era de repente rehén de un monstruo de las leyendas indias, pero mi corazón latía como para confirmar que todo era real si sentías miedo hasta el punto de temblar. Ni siquiera sabía si sería más aterrador ver a la criatura con mis propios ojos o permanecer en la ignorancia, oyendo solo fragmentos de su movimiento y adivinando sus contornos por las extrañas vibraciones del aire. Cuando parecía que la tensión había llegado a su límite y mi mente estaba a punto de entrar en pánico, todo se calmó de repente. Incluso el fuego dejó de sisear y ardía de forma más uniforme, como si la mano de alguien hubiera presionado el furioso fuego. Miré a mi alrededor a la luz parpadeante y vi que mi guía se había tapado los ojos y parecía estar susurrando alguna oración o conjuro en un idioma que yo no entendía. Tal vez intentaba tranquilizarse o invocar poderes que pudieran alejar el mal. De pronto me asaltó la idea de que los navajos, que llevan siglos viviendo entre estos cañones, saben mucho más que nadie sobre los misterios de esta tierra, y si tales rituales son una defensa real para ellos, entonces en este momento sencillamente no tenía derecho a dudar. Empecé a sentir que el ambiente nocturno se había vuelto un poco más tolerable, aunque los ruidos y crujidos seguían recordándome su presencia. Entonces, a lo lejos, volví a oír un extraño aullido, como un viento de través, pero con algún timbre de vibración inusual, y tuve la sensación de que alguien o algo se hacía eco de los sonidos que habíamos oído antes. Era como si un coro invisible resonara en las cimas de los acantilados vecinos, evocando malas asociaciones con rituales en los que todos los seres vivos se someten a una terrible voluntad. Sorprendentemente, a diferencia de antes, cuando quería esconderme del horror bajo tierra,
Me encontré escuchando más atentamente los aullidos, intentando discernir los detalles. No oía ninguna agresión manifiesta, sino más bien una especie de melodía atrayente, monótona e hipnótica. El guía dijo con voz entrecortada que a veces los cambiapieles intentan que el viajero crea en su poder, para que abandone voluntariamente el círculo de luz y se convierta en presa. Era difícil de creer, pero no había lugar para el escepticismo, pues había oído con mis propios oídos lo que hasta entonces había creído imposible. De repente, los pájaros nocturnos batieron las alas en algún lugar cercano, despegando del suelo donde aparentemente habían permanecido inmóviles. Su repentino vuelo me sobresaltó tanto como cualquier otra vaga sombra, pues no sabía qué había asustado a los pájaros. Cuando desaparecieron en la oscuridad, vi dos siluetas indistintas en la línea de rocas distantes, que parecieron quedarse inmóviles un momento antes de desaparecer suavemente de mi vista. No pude distinguir ningún detalle, pero me di cuenta de que una de las siluetas parecía más baja y fornida, mientras que la otra parecía más alargada y extraña, como algo que se apoyara en unas largas extremidades. Ni siquiera quise pensar que pudieran ser personas o animales en el sentido habitual, pues por aquellas siluetas sabía que había algo más ahí fuera, algo que intentaba mantenerse oculto, pero que seguía dejándose ver, como si jugara conmigo al gato y al ratón. Me había encontrado cara a cara con esa antigua superstición llamada el cambiapieles y estaba tratando de asustarme antes de decidirse a tomar medidas más drásticas. Cuanto más me adentraba en la noche, más sentía que mi fuerza mental se agotaba. En un momento dado llegué a pensar que todo lo que estaba ocurriendo era fruto del cansancio, y que las leyendas locales habían afectado tanto a mi percepción que empezaba a ver imágenes donde no las había. Pero cada nuevo detalle, como hecho a propósito, reforzaba mi convicción de que no se trataba solo de un juego de imaginación. El guía echó más ramitas secas al fuego, y por un momento, las llamas ardieron con más fuerza, iluminando la mayor parte del aparcamiento y parte de la llanura desierta que teníamos detrás. Exhalé con fuerza cuando, en el límite de la zona iluminada, vi la silueta nítida de una gran figura erguida sobre 4 extremidades. Ni siquiera tuve tiempo de levantarme de un salto o gritar, solo de sentir que el corazón me latía con fuerza, como si quisiera salírseme del pecho. La criatura se movió, dio un paso hacia la oscuridad y desapareció en ella, y en un segundo, desapareció por completo, de modo que casi me pregunté si se trataba de otro truco del ojo. Pero reconocí los músculos de su costado, y sus ojos, que destellaban con luz reflejada como los de un depredador nocturno, me miraban fijamente. Parecía haber una humanidad burlona o espeluznante parpadeando dentro de esos ojos. No sé cómo describirlo con más precisión. El guía susurró que no debíamos alejarnos del fuego, porque podía haber otros cerca. Sentí un ataque de pánico al darme cuenta de que, de hecho, estábamos sitiados. El círculo de luz era nuestro refugio, y más allá de sus fronteras se extendía la oscuridad, donde vagaban criaturas que escapaban a mi comprensión. Me senté a pensar frenéticamente qué podía hacer, pero mi compañero negó con la cabeza, indicándome que era mejor no precipitarse ni escapar, pues no sabía hasta dónde podríamos llegar antes de que nos alcanzaran los cazadores invisibles. Así que permanecimos sentados, forzando al máximo el oído y la vista, atentos a cualquier indicio de movimiento, a cualquier susurro. Por un momento creí vislumbrar una figura humana entre las rocas de la izquierda y luego una silueta parecida a la de un lobo que se deslizaba entre los escasos arbustos de la derecha, y de pronto me di cuenta de que no dejaba de compararlos con humanos o lobos, aunque por dentro sabía que no se trataba de ninguno de los dos en sentido literal. Si los cambiapieles eran los hombres lobo de los que tanto se había rumoreado, o si eran simplemente las almas de chamanes malvados que habían adoptado forma animal, me daba igual, pues el resultado seguía siendo igual de amenazador. Mantuvimos la defensa hasta que empezamos a notar que el temblor de nuestros cuerpos nos impedía pensar, y nuestros ojos se desgarraban constantemente de un lado a otro, y cada sonido agudo en la distancia me hacía estremecerme más violentamente, y todo el tiempo la oscuridad parecía respirar cerca. Empecé a notar que alrededor del fuego se formaba una especie de vacío inanimado, en el que los sonidos parecían amortiguados. Intenté recomponerme.
diciéndome que lo único que me quedaba era esperar a que amaneciera y confiar en que las criaturas de la noche no se atrevieran a atacar a la gente a la luz de las llamas, sobre todo siendo dos. Pero no sabía cuántas fuerzas nos quedaban y temía que mi mente no fuera capaz de mantener el ritmo. De repente, el guía captó mi mirada y asintió brevemente, diciendo que debíamos vigilar y no prestar demasiada atención a lo que veíamos. Quizás sabía que los cambiapieles se alimentan del miedo, convirtiendo el pánico humano en su poder. Intenté no ceder, pero sentirse amenazado y no temerlo es una tarea casi imposible cuando te encuentras por primera vez con algo que está claramente más allá de tus percepciones habituales. A mitad de la noche, ya no podía distinguir la realidad de las ilusiones imaginarias que mi mente probablemente estaba creando al intentar adaptarse a la situación. A veces me parecía oír un susurro en un idioma antiguo que venía de detrás de los salientes de piedra más cercanos, y el susurro parecía llamarme por mi nombre, aunque era muy consciente de que nadie aquí me conocía realmente. Se me encogieron las entrañas de terror y empecé a captar formas extrañas en la luz danzante, como si en el humo del fuego aparecieran rostros distorsionados por la ira o la burla. A veces me daba cuenta de que mi compañero veía algo parecido o estaba en un trance propio, intentando resistir la tentación de avanzar hacia la oscuridad. No me atrevía a hablar en voz alta, por miedo a que cualquier sonido fuera una señal de ataque, y solo con dificultad contenía mis impulsos nerviosos. Nunca antes había tenido una sensación semejante, en la que la propia realidad parecía demasiado maleable y distorsionada, como si los pensamientos siniestros de alguien se colaran en mi cabeza, sustituyendo imágenes familiares. Por un momento, oí un largo grito. Era difícil llamarlo animal. Era demasiado grave y demasiado agudo a la vez. Viajaba en círculo a nuestro alrededor, resonando en las rocas. Intenté localizar la dirección de la que procedía, pero me pareció que venía de todas direcciones a la vez, como si no fuera una sola voz la que lloraba y aullaba, sino varias, mezcladas en un conjunto de pesadilla. Con manos temblorosas tiré de mi mochila hacia mí, sin saber muy bien qué haría si la criatura se abalanzaba sobre nosotros. ¿Tendría el valor de defenderme? ¿O me quedaría paralizado de terror, incapaz de decir una palabra hasta que la criatura se saliera con la suya? Solía considerarme un hombre valiente, pues había acampado a menudo en bosques y montañas, pero aquí, en este extraño lugar donde las tradiciones navajo y las antiguas leyendas se entremezclan con el paisaje real, me sentí pequeño e indefenso por primera vez ante algo que desafiaba la lógica. Varias veces noté que el guía aferraba una pequeña bolsa de tela basta en la mano y pronunciaba en voz baja palabras que parecían conjuros. Tal vez dentro de la bolsa hubiera algunas hierbas u objetos sagrados utilizados en rituales para ahuyentar a los malos espíritus. No lo sabía con certeza, pero quería creer que esos rituales nos salvaban de algún modo del destino que podrían depararnos las criaturas que se arrastraban en la oscuridad. Al mismo tiempo, no pude evitar darme cuenta de que alrededor del fuego había empezado a reunirse una especie de semicírculo de sombras que, aunque no eran abiertamente agresivas, dejaban claro que seguían interesadas en nosotros. Eran demasiado sensatos para actuar a cara descubierta, pues tal vez tuvieran tácticas diabólicas propias. Recordé las historias de que algunos cambiapieles podían copiar burlonamente voces humanas, haciendo señas a sus presas para que se acercaran a ellos, y me horrorizó la idea de que pudiera ocurrirnos a nosotros. Para cuando los primeros signos del amanecer empezaron a colorear el borde del cielo con una luz pálida, mi cabeza zumbaba de tensión. Apenas podía concentrarme en lo que ocurría a mi alrededor, y solo el cálido resplandor de la mañana emergente me ofrecía una débil esperanza de escapar. Todas las sombras locas parecían darse cuenta de que se acercaba el amanecer y se retiraban a regañadientes, reacias a mostrarse a la luz del día. El fuego se estaba apagando y me di cuenta de que mi guía por fin había relajado un poco los hombros, aunque seguía siendo extremadamente cauteloso, como si siguiera esperando algún truco. Estaba agotado y necesitaba recuperarme un poco, pero me di cuenta de que la paz era un término relativo. Los animales a lo lejos seguían comportándose de forma extraña. Oía los sonidos furiosos de caballos o cabras asustados que no conseguían calmarse ni con los primeros rayos del sol. Había casas dispersas a lo lejos, pero no quise ir allí, sin saber qué decir a los lugareños. Si decías
cambiapieles fruncirían el ceño, dándose cuenta de que efectivamente te habías topado con su sombría realidad, pero apenas preguntarían, pues muchos de ellos evitaban incluso hablar de esas cosas. A pesar de nuestro cansancio, decidimos no demorarnos en este desafortunado lugar y recoger lo que quedaba del campamento. Mi guía no dijo ni una palabra cuando le miré en busca de un comentario. ¿Qué era eso? ¿Y cómo podía entenderlo? Pero por dentro ya sabía la respuesta. Nos habíamos topado con una parte del mundo que suele ocultarse a los ojos de los turistas curiosos, y tuvimos suerte de salir de este embrollo sin un enfrentamiento directo o un ataque. En el camino de vuelta, intentamos caminar a paso ligero, viendo salir el sol cada vez más alto, disipando temores, pero sin olvidar que la oscuridad de la noche volvería de nuevo, y con ella algo de lo que se suele hablar en susurros. El guía, aunque contenía sus miradas en mi dirección, seguía mirando de vez en cuando detrás de mí, como si temiera ver una sombra que nos siguiera. No sabía si debía sentir alivio o una continuación del escalofriante horror. Lo único que me sorprendió fue que, a pesar del tremendo miedo, no sentí repugnancia por la tierra abajo, como si la tierra en sí no tuviera la culpa, sino que solo amparaba a quienes podían aprovechar su poder, por oscuro que fuera. Al acercarnos al poblado, lo primero que observé fue la reacción de varios ancianos residentes, que nos miraban en silencio como si comprendieran lo que había ocurrido. No hicieron preguntas ni comentarios al guía, sino que se limitaron a mirarse con expresión dura, como si estuvieran confirmando algo que sabían, pero preferían no decir en voz alta. Me estudiaron con la mirada, comprobando si había traído algo de oscuridad conmigo, alguna estampa de cambiapieles. Era como si la gente supiera exactamente lo que ocurría por la noche al pie de aquellos acantilados y lo hubiera aceptado como un hecho que no podía cambiarse. Tal vez creyeran que toda alma que desea convertirse en cambiapieles se somete a un rito terrible. Pero eso es cosa del pasado y de cada individuo, por lo que solo los chamanes elegidos o los propios espíritus ancestrales pueden oponerse a ello. El día parecía demasiado corto para poner en orden mis pensamientos y decidir si debía marcharme ahora o quedarme para intentar aprender más. Mi mente me decía que lo más sensato sería abandonar esta tierra cuanto antes. No estaba preparada para otra pesadilla. ¿Y qué podía hacer si me encontraba en una situación así sin la experiencia y los conocimientos de los lugareños? Pero una extraña terquedad en mi interior me decía que quizá ahora había abierto el velo de misterio que durante años había rodeado a las tribus navajo. El guía, sin embargo, me dejó claro que más me valía no repetir tales incursiones nocturnas, a menos que estuviera preparado. No fue grosero, pero había una clara advertencia en sus tranquilas palabras. Puede sonar ridículo, pero sentí un extraño respeto por el hecho de que me hubiera permitido presenciar estos fenómenos, incluso de una forma tan peligrosa. Podría haberme detenido fácilmente y decirme que no corriera riesgos, pero yo mismo, por ignorancia, no me hice a un lado e insistí en pasar la noche junto al fuego, sentado bajo el toldo de una de las pequeñas cabañas y viendo cómo se ponía el sol. Intenté comprender, ¿existe realmente una frontera clara entre el mundo real y el místico? ¿O está todo mucho más interconectado de lo que estamos acostumbrados a creer? Si los cambiapieles no son cuentos de hadas, ¿cuánto más desconocemos del mundo, de sus rincones oscuros y caminos secretos transitados por criaturas cuyos orígenes están envueltos en el miedo y antiguas maldiciones? Seguía teniendo la sensación de haber entrado en contacto con algo prohibido y antiguo, y la verdad es que no sabía cómo vivir con ese conocimiento. Los lugareños, sin embargo, estaban aparentemente acostumbrados a este tipo de convivencia, porque tenían sus propias formas de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos, sin revelar secretos a los forasteros. Tal vez me di cuenta de que debía marcharme antes de que fuera demasiado tarde, pero en mi interior seguía existiendo una curiosidad no deseada. ¿Y si indagaba más? Aquella tarde, al anochecer de nuevo, noté que en el aire flotaba una inquietud persistente. A lo lejos, los perros ladraban a algo que yo no podía ver. Los caballos que estaban junto a los prados de madera se movían inquietos de un lado a otro, relinchando y negándose a acercarse a sus dueños. Sabía que en algún lugar, más allá de la seguridad del pueblo, las sombras empezaban a agitarse de nuevo y que la presencia de intrusos era inquietante.
Me pareció oír el latido de mi propio corazón incluso en el silencio. Tan irregular era su latido, al unísono con mis miedos interiores. Recordé las imágenes que había visto cuando divisé los contornos de criaturas desconocidas bajo la luz del fuego moribundo. Me di cuenta de que si volvía a verlas tan cerca tal vez no podría soportarlo, y al mismo tiempo una parte de mí parecía estar atrapada en aquella obsesión. Eso es lo que ocurre cuando te enfrentas a un misterio, una sensación de miedo mezclada con una especie de atracción hipnótica que provoca un conflicto interior del que no es fácil salir entero. Pasé otra noche, pero dentro del pueblo, dentro de una pequeña estructura donde una pareja hospitalaria me había dado un lugar para dormir, notando mi rostro cansado y el temblor nervioso de mis manos. A pesar de la relativa seguridad, el miedo persistía. Me despertaba con cada crujido, con los ladridos de los perros que se oían extramuros, y me preguntaba si los cambiapieles rondarían por las calles desiertas. Por la mañana tenía el aspecto de haber pasado todas aquellas horas en una pesadilla ininterrumpida, y de hecho, eso no distaba mucho de la verdad. Mi anfitriona me preguntó en voz baja si me encontraba bien, pero no tuve más respuesta que asentir y darle las gracias por la noche. Su mirada me dijo que ya había visto caras así antes y que sabía lo que me pasaba. Sabía que tenía que tomar una decisión. O aceptaba la experiencia y me marchaba, dejando el horror y los ecos del misticismo ancestral en mis recuerdos. O me quedaba y me arriesgaba a volver a experimentar algo similar, si no peor. Mientras hacía las maletas, me di la vuelta y vi al guía mirándome desde detrás de la puerta entreabierta. Sus ojos eran comprensivos. No me persuadió para que me quedara, ni me metió prisa para que me fuera. Solo observó en silencio, dándome la libertad de elegir. Tal vez, en el fondo, no le importaba lo que yo hiciera, porque esta era mi historia y mi confrontación con lo que su pueblo había aceptado hacía tiempo como parte de la realidad. Recordé cómo me había advertido sobre los cambiapieles y comprendí que solo cumplía con su deber, intentando evitar que me precipitara. Pero la terquedad y la curiosidad humanas se habían apoderado de mí, y yo misma me había visto arrastrada a una noche llena de lo inexplicable. Al darme cuenta de que aún tenía suerte, decidí no volver a jugar con el destino. Esa misma mañana me despedí de él, dándole las gracias por mantenerme cuerdo, y me puse en marcha, tratando de salir de la tierra lo antes posible antes de otra noche. Cuando entré en el coche, el motor arrancó con un ruido sordo y miré por el retrovisor. En algún lugar, en el extremo de la reserva, se veían las siluetas de escasos edificios, y más allá, los cañones y acantilados donde habitaba algo que no reconocía el orden al que estábamos acostumbrados. Durante mucho tiempo en la carretera no pude evitar la sensación de que me observaban, de que las sombras podían estar recorriendo los senderos del desierto, tratando de alcanzarme si me equivocaba de camino. Sorprendentemente, al mismo tiempo, sentí despertar en lo más profundo de mí una especie de humildad ante lo incognoscible. No podía racionalizarlo, simplemente sentía que mi vida se dividía ahora en antes y después, y difícilmente podría olvidar las siluetas nocturnas junto al fuego y el inquietante aullido flotando en el aire nocturno. Quizá más tarde tendría el valor de volver aquí y tratar de dar sentido a la experiencia, pero no ahora, cuando las cicatrices del miedo estaban demasiado frescas. Mientras tanto, me iba, llevándome conmigo una historia de cambiapieles que ya no parecía una leyenda de una cultura extranjera. Se había convertido en parte de mi propio mundo, dejando una huella que nunca podría borrarse.